Estamos hablando todavía de primicias, estamos hablando todavía de lo que le debemos nosotros dar a Dios como hijos de Dios. Y es importante que nosotros tengamos algunas cosas claras acerca de la economía del reino de los cielos, del reino de Dios. Amén. Vamos a leer. ¿Ya lo tiene? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Me permiten hacer una oración? Padre, te doy gracias por la palabra, por la semilla que va a ser sembrada en los corazones. Yo te pido, Señor Jesús, que me permitas transmitirlo, el mensaje, la enseñanza, desde un corazón sencillo, desde un corazón que tiene la intención y hay pureza en la intención para compartir este mensaje. Señor, muchas gracias. Amén. En el versículo 31, Jesús le dice a los discípulos, les dice, no os afanéis. Dile al que tienes a un lado, no te afanes. Dile, no te afanes. ¿Qué significa afanarse? Preocuparse, ¿verdad? ¿Qué otra cosa significa afanarse? Estar ansioso. Entonces, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros solemos, escucha esto, no voy a decir que, no voy a hacer una generalización, porque yo sé que no a todos les pasa así, pero a mí me ha pasado en algún momento que cuando he visto mi cartera muy vacía o cuando voy a la aplicación del banco y de repente he llegado a ver que los fondos no están como deberían de estar, ¿verdad? Y entonces a mí me ha llegado a pasar que justo cuando la cartera está bien flaca, estoy todo cabizbajo, estoy así, medio enojón. Algunos cuando no tienen dinero en la cartera, y yo me incluyo, andamos así como de malas, así como mi esposa me dice, mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? No es cierto. Y entonces, a veces pasa que andamos así como de malas. Escucha esto. Y esto revela la condición de nuestro corazón. Porque resulta que nosotros, nuestra fe y nuestra confianza en Dios no debería de ser movida por cuánto dinero tenemos en nuestra cartera o en nuestra cuenta de banco. Mi humor, mi temperamento, mi carácter no debería de cambiar dependiendo la cantidad de dinero que tenga o no tenga. Y ahora te voy a decir una realidad. ¿Cuántos saben que tú y yo tenemos que predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo? Ahora, te voy a decir una realidad. También el afán tiene un evangelio, tiene un mensaje, tiene una forma en la que opina y en la que hace las cosas. Quiero que lo medites y lo mires en la palabra de Dios. Escucha esto. El mensaje y la forma en la que opina el afán es en modo de cuestionamientos y de preguntas. ¿Quieres saber quién anda afanoso? Observa lo que está preguntando. Escucha lo que dice. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Tú y yo tenemos que tener en nuestro corazón el discernimiento para que cuando venga el afán no le creas su mensaje.
No le creas sus palabras, porque el afán tiene un mensaje, tiene un lenguaje, tiene una forma en la que te comunica la incredulidad. Y cuando tenemos este mensaje en nuestro corazón, te vas a dar cuenta de una realidad que Jesús dijo en el versículo que sigue. Léalo conmigo. Porque, digan conmigo, ¿los qué? Los gentiles buscan, digan conmigo, todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, digan conmigo, sabe. Ahora, lo vamos a simplificar. Todos estamos buscando algo. Todos. Todos buscamos algo. Pero tenemos un problema. Tú y yo tenemos que tener entendido esto. La palabra gentil se refiere a una persona que no conoce de Dios, que no conoce a Dios. Y escucha esto. Dice la escritura, en base al versículo anterior, que nosotros solemos buscar y a preguntar por estas cosas cuando no conocemos a Dios. Nos preguntamos, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré el día de cuándo? De mañana. Porque la preocupación, el afán, digan conmigo, la palabra preocupación es una palabra compuesta que, digan conmigo, ocupación. O sea, te empiezas a ocupar de eso antes de tiempo. Todavía no se ha llegado el momento y tú ya te estás ocupando de eso. Y la palabra preocupación está de la mano del afán. Y cuando hay alguien que está preocupado por qué va a comer, por qué va a beber, por qué va a vestir o qué va a vestir, eso es la evidencia tangible de que no conocemos a Dios. Porque imagínate las conversaciones. Voy a decir las conversaciones de una familia cualquiera, o sea, no te estoy señalando a ti, no te estoy diciendo que tú eres, o que tú hayas sido, o que tú lo hayas hecho. Resulta que el evento tiene un costo. ¿Cuánto cuesta? 250. Y entonces de repente tú dices, yo quiero ir a ese evento. Y entonces ya empiezas a analizar los recursos y todo esto. Y entonces empiezas y sacas las conclusiones y dices, mira, si ahora yo invierto en esto, de repente voy a empezar a cuestionar. Todavía no ha llegado el momento de la decisión. Pero muchas veces ya en nuestro corazón ya estamos incrédulos y decimos, no me va a alcanzar. Y me empiezo a preocupar. Vean conmigo, me empiezo a preocupar. Y entonces me empiezo a preocupar. Y como me empiezo a preocupar, empiezo a decir, si saco para el evento, ¿a mí quién me va a dar de comer si yo invierto en la iglesia? Así es el afán y es la evidencia de que no conocemos a Dios. Porque, digan conmigo, mi padre sabe todas las cosas de las cuales tengo necesidad. Mi padre sabe. La razón por la cual yo me preocupo por el mañana es porque no conozco a Dios como debería. Porque yo tengo un padre que sabe. Pongámonos un buen ejemplo. Escucha esto. ¿Cuántos padres de familia hay en este lugar? Cuando tu hijo le empiezan a faltar los tenis o te dice, ay mamá, papá, me duele ya el pie, me duele. Escucha, la mayoría de nosotros ya sabemos
que va a necesitar ¿qué? Zapatos. Hasta este día, de las personas que yo he conocido, papás chidos, tal vez no perfectos, pero papás chidos, ninguno yo he visto que le diga a sus hijos, no, hijo, hasta que no se te salga el dedo bien salido, no te compro otros zapatos. Yo sé que tal vez no todos los papás son chidos, pero un papá buena onda, decente, sabe que cuando ya empieza a doler, ya es hora de cambiarlo, ya pasó el momento. Muchas veces te pasa y tú crees que Dios es un mal padre, que, que sabe y conoce todas tus necesidades y que le tienes que estar recordando todos los días que tienes esa necesidad. El problema es que se lo quieres recordar constantemente porque no lo conoces. Es la realidad. Cuando no conocemos a Dios, constantemente tú le estás preguntando a Dios, Señor, ahora sí me vas a dar lo que necesito. Señor, ahora sí me vas a dar lo que necesito. Papá, necesito esto, ahora sí me lo vas a dar. Por eso te quiero decir, y es algo importante, cuando necesitas algo, ten 100% seguridad de que si eres hijo de Dios, lo vas a tener, sí o sí. Porque tu padre sabe, digan conmigo, mi padre sabe que tengo necesidad de estas cosas. Pero los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, se preocupan por estas cosas. Dicen, oh, ¿qué voy a comer mañana? ¿Y cómo le vamos a hacer? Muchos aquí se han dado cuenta, y yo lo sé, me han testificado, me han dicho, y yo mismo en mi propia vida y en mi propia casa lo he experimentado. Muchas veces cuando yo no he sabido qué voy a comer, Dios siempre ha proveído. No, hay veces que no sé ni cómo sucede, pero me acuerdo, ¿verdad, mi amor? ¿Te acuerdas? Una semana donde nosotros dijimos, ahora sí, Señor, vamos a creer, vamos a trabajar, pero no hay nada. Y entonces yo le dije, Señor, tú sabes las cosas de las cuales tengo necesidad, soy tu siervo, soy tu hijo. Y justo esa semana, todos los días, tuvimos invitaciones a comer. La verdad, no te voy a mentir. Y solamente pasó esa semana y ya después se aplacó y ya Dios nos provió de otra manera. Pero les prometo que cuando tú crees de verdad y conoces a tu papá, sabes que no te puedes preocupar por mañana. La evidencia de que no conocemos lo suficiente a Dios es que yo me estoy preocupando por cosas que no han sucedido. Dile que tienes a un lado, no te afanes. Y ahora viene el punto principal por el cual estamos aquí. Versículo 33. Más, digan conmigo, más, buscad. Digan conmigo, primeramente, el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Digan conmigo, wow, wow. ¿A quién dijo amén? Dije que dijeran wow, digan wow. Obvio. Más buscad, digan conmigo, primeramente. Primeramente. Ahora, te voy a decir la realidad. Cuando no conocemos a Dios, buscamos la chuleta. ¿Has escuchado esa frase? Hay que salir a buscar, a cazar la chuleta, a buscar la chuleta, la papa. ¿Has escuchado esa frase? Esa frase está muy equivocada. Porque la escritura no dice que vayas a buscar la papa. La escritura dice, primero, ¿qué voy a hacer? Buscar el reino de Dios y todas estas cosas, todas mis necesidades van a empezar a ser ¿qué?
suplidas. Escucha esto: si mis necesidades básicas no están siendo suplidas, es porque estoy buscando en un lugar donde Dios no me mandó a buscar. Si mis necesidades básicas no están siendo suplidas, es porque estoy buscando primeramente cualquier otra cosa menos el reino de Dios. Porque ¿quién de ustedes podría decirle: Jesús, te equivocas? Yo te he buscado primeramente, yo he hecho todo lo que tu palabra dice y tú mientes porque esta semana me faltó de comer. ¿Quién puede ser tan osado? Es una realidad que o la palabra de Dios miente, o yo no estoy alineado con lo que la palabra de Dios dice. Si por alguna razón yo no estoy cubriendo las necesidades básicas de mi vida, es porque estoy buscando primeramente otras cosas que no son el reino de Dios. Porque yo te quiero decir una realidad. Mi esposo y yo tenemos negocios. Yo tengo negocios. Yo trabajo. Yo tengo mis negocios personales. Yo trabajo. Así como usted. Usted también trabaja. Pero me, me puedo equivocar enormemente en creer que Dios va a sustentar mis negocios primero que su reino. Dios no va a sustentar primero mis proyectos personales antes que su reino. Para Dios, lo más importante y lo que Él edifica es su reino, su casa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Claro, Él está edificando su reino, su casa. Y escucha, cuando tú y yo nos alineamos y nos adherimos al reino de Dios, hasta nuestros bienes y trabajos y empresas que lleguemos a tener son de Dios también. Y también empiezan a trabajar para el reino de Dios. Y entonces allí es donde yo puedo pedirle al Señor: Señor, dame un subsidio gubernamental de los cielos y que esto siga creciendo en tu nombre. Pero a veces nosotros queremos financiar nuestros proyectos, pero no buscando primeramente lo que tenemos que buscar. A veces buscamos a Dios de último lugar. ¿Por qué cree que nos reunimos el domingo? Porque domingo no es el último día de la semana. Domingo es el primer día de la semana. Y el primer día es de Dios. Ya se acabó. Por esa razón yo no escojo trabajos ni me pongo a hacer trabajos en el día que yo decidí para servir al Señor. Ya se acabó. Porque el primer día de la semana, ¿de quién es? Porque para Dios son las primicias. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces por 200 o 300 pesos la gente va a abrir un negocio y no se da cuenta que está perdiendo más de lo que está ganando. Si tú priorizas mal, nos va a ir mal. Dice en Samuel, escucha esto, en 1 Samuel, cuando ya lo leyó mi papá la semana pasada, es: yo honraré a los que me honran, pero los que me tienen en poco serán tenidos en poco. Si tú honras a Dios, Dios también te puede honrar. Pero si menospreciamos a Dios, también Dios nos menosprecia a nosotros. Eso ya no nos gustó, ¿verdad? No, sigamos ya. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios se opone constantemente al afán. Di conmigo: lo que busco determina mi mañana. Mi futuro está en las manos de Dios. Dígalo conmigo: mi futuro está en las manos de Dios. Mi futuro no está en la bolsa de valores, lo que diga Trump. Mi futuro no está en lo que Estados Unidos haga, si ya invadió Groenlandia, si ya sacaron del grupo a Maduro. No importa.
No importa. Mi vida está en las manos de Dios. Punto. Punto. Mi Padre sabe todas las cosas de las cuales tengo necesidad. Y si tengo necesidad, Dios es capaz de abrir un boquete en el cielo y bajarme una hamburguesita con carne, con... Claro, ¿estamos hablando de qué? Vean conmigo, primicias y la economía del reino de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 43. Y a partir de ahora va a iniciar algo medio informativo que usted necesita saber por qué hacemos las cosas que hacemos. Porque para mucha gente les causa escándalo que hablemos de dinero en la iglesia. Pero alguien tiene que hablar de dinero, porque Jesús habló de dinero y Jesús dijo que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. La razón por la cual tú dices, ya he buscado a Dios y no ha funcionado, métele 3,000 pesos semanales a Dios en la ofrenda. Y te aseguro que vas a tomar a Dios más en serio, la verdad. Yo le decía a los jóvenes, la ofrenda de los chavos es la más vacía de todas las ofrendas. Yo les decía a los muchachos, pero para la novia y para el cine y para las skins de Free Fire y los juegos ahí en el celular, para eso sí juntan dinero, para eso sí trabajan, para eso sí. Pero luego dicen, ay, es que cuesta mucho seguir a Jesús. No. Métele, inviértele en tu relación con Dios, paga tus congresos, ve a los campamentos, haz lo que tengas que hacer para que tu relación con Dios esté viva y activa. Pues si le quieres tratar a Dios, imagínate, yo les decía ya a los chavos, le digo, imagínate que estás conquistando a una muchacha. Le digo, ¿y esta muchacha? Le quieres invitar y la quieres honrar, diciéndole, te voy a llevar los tacos. De a 5 pesos el taco. La pregunta es, ¿tú te vas a sentir honrada de que la persona que te está pretendiendo te lleve a esos tacuchos? Ahora imagínate, Dios, cuando sacas tus 5 pesitos y los pones en la ofrenda. Si es todo lo que tienes para dar, no hay problema. Dios los ve como si fueran 1,000,000. Pero Dios sabe. Cuando quieres tener una relación con alguien, le inviertes. Ya no voy a hablar más. Papás, chequen cuánto invierten sus hijos en la salvación de su alma. Porque muchos hijos quieren que sus papás les paguen su evento, su congreso y todo, y ellos no mueven un dedo para su relación con Dios. Papá y mamá, cuando son muy pequeños y no pueden hacer nada, se vale. Pero ya después de 13, 14, 15 años, ya pueden mover manitas, chamoyadas, no sé, palomitas o algo. Ya pueden hacer para invertir en su relación con Dios. Tenemos jovencitas aquí en la iglesia de que desde los 14, 15 años empezaron a venir solas a la iglesia. Y a veces las reuniones son en la noche. Y ustedes saben cómo está. Y vienen solas porque aman a Jesús. Hechos capítulo 2, 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Te voy a decir, la iglesia que estamos leyendo en Hechos, se le conoce la iglesia, vean conmigo, primitiva, que está de la mano con primero, primicia. Significa que la iglesia primitiva es un buen modelo para nosotros. Así que vamos a empezar a leer. Número 1. El temor a Dios, la reverencia y el respeto profundo a Dios en nuestros corazones producen cosas poderosas en aquel que escucha el mensaje con la actitud correcta. Número 1. Los ministros de Dios están enfocados en cumplir su asignación. Permiten decir algo fuerte y no se enoja.
Ya saben que el pastor luego dice cosas. A mí permítanme un poco de locura, por favor. Pero es una estupidez. Cuando alguien dice, escucha esto, en Facebook y en redes sociales usted se va a encontrar de cada tipo de comentarios acerca de lo que un pastor debe de hacer. Y uno de los tantos comentarios hablan y dicen, manden al pastor a trabajar. Porque es un vividor, es un... Sabemos las cosas que dicen de los pastores. Escucha esto. Y yo me pregunto, si mandamos al pastor a trabajar, ¿quién va a hacer la obra de Dios? Si agarramos a todos los pastores, todos, órale, una patada en el trasero y a chambear, órale, órale, a todos. ¿Quién va a tomar el ministerio? El que critica no va a hacer nada, no. ¿Quién va a honrar a Dios? Pero te voy a decir por qué hacen ese tipo de comentarios, porque lo hacen desde un ateísmo, no creen en Dios. Porque si creyeran en su palabra, creerían que alguien tiene que hacer la obra y que la obra es un trabajo también y que el obrero es digno de su salario. Si nadie va a hacer la obra, entonces, ¿qué hacemos? Cuando viene temor de Dios a la iglesia, lo primero que Dios hace es que los que están en el servicio de Dios se ponen a trabajar para hacer crecer el reino de Dios. Porque hay mucha necesidad. Por la gracia de Dios les digo, a esta iglesia ha llegado drogadictos, ha llegado matrimonios muy rotos, han llegado personas con mucha necesidad, han llegado personas con múltiples y variados problemas y Dios los ha restaurado. Y Dios los ha limpiado y Dios ha hecho una obra preciosa. Y no me avergüenzo de decirlo, algunos todavía no estamos terminados, todavía no estamos perfectos. Pero estoy contento de poder trabajar para mi papá. Debemos de tener claridad. Luego, otra cosa que sucede. Vean conmigo, los creyentes se reúnen. Versículo 44. Cuando alguien tiene temor de Dios, todos los que habían creído estaban, digan conmigo, juntos. Juntos. Una de las evidencias de que hay temor de Dios en nuestro corazón, profundo respeto hacia Dios, es que yo sé que yo no soy el templo completo. Necesito al que está a mi lado. Y como necesito al que está a mi lado, entonces me reúno con él, me junto con él. Cerramos filas. Hay mucho silencio, como que estoy hablando cosas como que no sé. Me estoy dando explicado, amados. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, yo no miro al de al lado como, ay, quién sabe quién sea. No, 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 es mi hermano en la fe. Ahora, versículo 3. Y es una parte importante. Bueno, 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí es donde va a empezar a... Porque estamos hablando de economía, no estoy hablando de la iglesia en general. Pero estoy hablando de cómo funcionaba la economía de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Lo primero que empezó a suceder es que como tenían temor de Dios y veían que había necesidad de la iglesia, porque escuche, no todos en la iglesia estamos en la misma clase, por así decirlo, de ingresos. Aquí hay gente que gana más dinero que otros, que le va mejor que a otros. Y la iglesia, como tenía temor de Dios, dijo,
escuchen esto. Aquí entre nosotros hay gente muy pobre. Pobre que ni siquiera alcanza a suplir sus necesidades básicas. Y ellos, como tenían temor de Dios, hicieron y empezaron a hacer cosas locas, cosas que ni siquiera hoy nosotros nos atrevemos en hacerlas. Porque empezaron a decir, miren, Dios me ha bendecido, tengo 5 terrenos, tengo 5 casas, y yo solamente habito una casa. De mis 5 casas que tengo, una la voy a vender para que por lo menos mis hermanos tengan algo que comer. Así empezó la iglesia. Escuchen esto, porque donde hay temor, en una iglesia donde hay temor, no puede haber personas que no tengan que comer. Y de una vez te lo digo, si tú has pasado por esa penosa situación, yo te animo a que te acerques más. Porque hay veces que no nos enteramos. Porque persona que a mí Dios me hace sentir, ¿saben qué? Siento que va a venir algo para esta familia, hay que hacer una despensa, hacemos algo para que tengan algo para comer. Lo hemos hecho. Pero a veces Dios no me muestra, o a veces no estoy conectado, no sé. Y si estás pasando por una necesidad, si tú no dijiste, es problema tuyo. Tal vez no sentiste la confianza, pero la pregunta es, ¿por qué no sentiste confianza si somos tus hermanos? ¿Quién ve a su hermano pasar hambre y no se le compadece el corazón? Es la realidad. Por lo menos, si yo tengo un pan, te lo parto y te comparto. Te sorprendería la cantidad de gente que tiene pocos recursos. No estoy diciendo que es pobre, pero tiene menos recursos y son muy generosos. Gente que tengo solamente sopa, pero aunque sea sopa esta, te comparto. Aquí en CAP hay de esa gente. Digan conmigo, yo soy de esas personas. ¿Sí? Pero yo te quiero animar, por eso es que tenemos que tener unidad. Porque a veces no vemos las situaciones, a veces no estamos tan unidos como pensamos. Pasamos por momentos de necesidad y por orgullo, por lo que quieras. Dios permite muchas veces que pases por procesos de necesidad para quebrantar tu orgullo. Tu vida depende de Dios y solo de Dios, no de ti. Aprende a pedir ayuda cuando necesites ayuda. La iglesia, para eso estamos. Estamos para ayudar. Versículo 46. Y perseverando unánimes, sean conmigo, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. 47, alabando a Dios. Hay otras muchas características que están aquí, pero la alabanza es una de ellas. ¿Sabes que hay una iglesia que tiene temor de Dios porque sabe alabar a Dios? Sabe que es el tiempo de la alabanza y lo que empieza a hacer es, Dios, tú eres grande, wow. Sí, ¿por qué no? Porque cuando hay temor de Dios, tú sabes que para Dios es la mejor alabanza. Imagínate lo que Dios pensará desde el cielo, ver sus hijos cómo alaban a Dios con todo su corazón y la mano así hasta acá, ni siquiera así, o así, nada más así, de tirano Rex, así, del tiranosaurio Rex. Imagínate lo que pensará Dios de nuestra alabanza. Hechos capítulo 4, versículo 32. Lo volvemos a ver. Mismo modus operandi de la iglesia. Cuando hay temor de Dios, cuando tienen un corazón para con Dios, así se comporta la iglesia. La primicia de la iglesia dice, y la multitud de los que ¿qué? Que habían creído era de ¿qué? Un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían
todas las cosas en común. Yo te quiero decir algo. Para mí se me hace una locura. Imagínate 5,000, 7,000 cristianos que de repente 7,000 casas y todos decían, esta ya no es mi casa, es tuya si quieres, vete a vivir conmigo. Este no es mi carro. Si lo necesitas, ocúpalo. ¡Ah! Con todo lo que eso conlleva. Me rayaste el burro. Rayaste el caballo, no, sácate ahora. Nunca más vuelvo a prestar mi burro. Escucha esto, es que dice, y la multitud era de un corazón y de un alma. Y empezaron a hacer cosas de locos. Decían, esta casa, aunque dicen que está mi nombre, pero si la necesitas es tuya. Y mucha gente que critica el diezmo y las ofrendas. Y dicen, no pedían diezmos en el Nuevo Testamento. Decían, no pedían diezmos en el Nuevo Testamento. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto a vivir como en el Nuevo Testamento? ¿De verdad estás dispuesto a vivir como en el Nuevo Testamento? La mayoría, escucha esto, por eso usted, si tiene familiares que le atacan y le dicen, ya vas a mantener a tu pastor, como le dicen a Mibi, a Ivy le dicen que mantiene a su pastor. Y a Ivy le da risa porque dice, ay, ahorita ni estos días ni he trabajado y ni he dado nada, dice. Y a veces así pasa. Y luego te atacan tus familiares que no creen en Dios y te dicen, ay, ya vas a mantener a tu pastor. Y tú debes de saber por qué haces lo que haces. ¿Por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué eres generoso con Dios? ¿Por qué eres generoso con tu pastor? Porque escuchen esto y ustedes deben de aprender deben de saber esto, al menos de mí. Yo como hijo, soy hijo de pastor por la gracia de Dios. Pero aún yo como hijo tengo una línea donde mi papá no es mi papá, nada más. Es también mi pastor. Y a mi pastor yo también le diezmo, yo también le ofrendo y yo también le doy primicia. Tú y yo tenemos que caminar con principios de generosidad. ¿Seguimos avanzando o no? Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Y versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, digan conmigo, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de quién. ¿A los pies de quién? A los pies de los apóstoles. Los apóstoles eran los que administraban este tremendo tesoro. Imagínate 7,000 personas diciéndote, aquí está la llave de la casa, la escritura, véndela y vamos a suplir las necesidades. Y dice, y no había ni un solo necesitado. Como iglesia tenemos que crecer. Todavía tenemos muchas cosas que aprender de la iglesia primitiva. Tenemos que seguir creciendo. ¿Amén o no amén? Y ahora vamos a ver lo que dice el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de qué? Levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, te quiero dar
un breve resumen. No sé si lo vamos a leer todo, pero este ejemplo es importante para ti. Porque cuando se habla de finanzas en la iglesia, hay gente que no tiene la actitud correcta. Dice la escritura en el capítulo 5 de Hechos que hubo un matrimonio llamado Ananías y Zafira, que vendieron un terreno, una casa, y dijeron, vamos a dárselo a los apóstoles, pero no vamos a darlo completo. Vamos a decir que vendimos la heredad en tanto y nos quedamos con otro tanto. Así no damos todo. Y Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dice a Ananías, ¿en cuánto vendiste la heredad? La vendimos en tanto. Y entonces Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dice, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Te voy a decir una realidad. Cada vez que tienes una mala actitud con referencia al dinero y la iglesia, muy probablemente es porque estás dejando que Satanás llene tu corazón. Y la Biblia dice que Ananías, al escuchar estas palabras, incluso si los van poniendo allí en la letra, aunque no lo estoy leyendo, dice que expiró y murió y cayó enfrente de Pedro. La teología nos dice que el Espíritu Santo lo mató porque le mintió con respecto al dinero. Una de las cosas que te pueden sacar del propósito de Dios en esta temporada tiene que ver mucho con tus finanzas. Uno pensaría que lo que sacó a Ananías, bueno, es que Ananías era un adúltero. Bueno, andaba metiéndose con mujeres y como andaba metiéndose con mujeres, ya Dios digo, ¿sabes qué? Hasta aquí. No. La primera muerte que se registra en la iglesia como parte de un juicio de Dios no fue por temas de inmoralidad sexual, fue por un tema de un corazón que se llenó de las mentiras del diablo con respecto al dinero. Tú debes de tener mucho cuidado de que si prometes algo a Dios, lo cumplas. Es peligroso prometer algo a Dios y no cumplirlo. Sobre todo cuando tiene que ver con mentiras del diablo. Por eso. Porque Pedro le dijo a Zafira, la heredad era tuya, el terreno era tuyo, aun si lo vendías, el dinero te lo podías quedar. Pero a veces, escucha esto, hay gente en la iglesia, no digo que tú seas ni estoy señalando a nadie, pero hay gente que da dinero a la iglesia para que su nombre se le reconozca. Por eso lo hicieron, porque querían aparecer en la lista de los que fueron generosos y porque como solemos hacer, wow, el hermano fulano de tal dio esto, porque ahí quedó registrado, el hermano José Bernabé dio la heredad. La vendió la casa y trajo el dinero a los apóstoles y quedó registrado. Pero Ananías y Zafira querían que también ellos fueran registrados, pero lamentablemente fueron registrados de otra forma. Querían ser reconocidos y fueron reconocidos de otra forma. Te voy a decir una realidad. En el camino del pastoreo de mis padres han contado este testimonio muchas veces, pero hay hombres ricos, hombres que tienen más recursos que otros, que llegan a una iglesia solamente para manipular al pastor. Y porque yo doy tanto, yo quiero que me traten de esta forma. Y porque yo doy tanto dinero,
Yo exijo, demando que me traten así. Porque ellos querían el reconocimiento, pero no tenían un corazón verdadero. Por eso Dios los mató. Y Pedro le dijo a Zafira, he aquí, están aquí a la puerta los que sacaron a tu marido y también a ti te sacarán. Y Zafira cayó muerta. Debemos de tener mucho cuidado con las mentiras que el diablo pone en tu corazón con respecto a las finanzas. ¿Por qué das lo que das? ¿Para que se te reconozca que das? No deberíamos de tener miedo de dar. Que la intención de lo que te estoy diciendo no es generarte miedo o temor. Da, pero da para Dios como es, con la actitud correcta. ¿Amén o no amén? Esto está escrito para ti y para mí, para que el corazón no se nos llene de engaño. Díganlo. Ay, ese estuvo fuerte, ¿verdad? Hechos capítulo 6, versículo 1. Aquí empezamos el primer cambio en la economía de la iglesia primitiva. Porque la iglesia nunca ha tenido solo un modelo económico. La iglesia ha tenido múltiples modelos, diversos modelos de economía. La palabra economía, para los que no lo saben, la palabra economía significa el orden de la casa. Tú eres economista cuando ordenas tu casa. Tú eres economista cuando checas tu presupuesto y haces cuentas. Dicho sea de paso, y lo tengo que decir con mucho respeto, yo sé que no es obligatorio ni tampoco debería ser un tema de discusión, pero si tú tienes un terreno, una casa que tú quieres dejar en herencia a alguien, déjalo por escrito. No dejes todo al garete, así como, ay, que me muero y luego que ellos se peleen. No. Una persona ordenada, una persona de Dios, es una persona ordenada aún en esas cosas. Chequen el testimonio de Moisés. Moisés, antes de morir, dejó dicho, a Judá le toca este pedazo y este pedazo. A Neftalí le toca este pedazo, este pedazo. A Zabulón le toca este pedazo, este pedazo. Antes de morir. De tal manera que cuando el viejo murió, muy, ya todo el mundo ya sabía. No había pleito de, ay, te moviste un metro. Te voy a decir algo porque es un desorden dejarlo todo al garete. Escucha, Dios cuando da herencia, no te da herencias al garete. Dios deja bien delimitado lo que es para ti. Porque tenemos un Dios de orden. Si tú has pensado en dejarle algo a tus hijos, sé ordenado. No permitas que después se peleen. Porque después llegó uno con Jesús que le dijo, Señor, dile a mi hermano que emparta la heredad conmigo. Porque se murió mi papá y mi hermano se agandalló todo. Y Jesús les dijo, ay, mijito. Porque Dios, Jesús, no va a venir a solucionarte el problema de la heredad. Lo que te va a decir Jesús es, perdónalo, mejor que tú llegues al cielo.
Mejor que no tengas casa aquí abajo, que mejor tengas casa allá arriba. Mejor. Eso es lo que le dijo Jesús prácticamente. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Tú y yo tenemos que tener entendido que la herencia es importante y que la tienes que dejar ordenada. Ahora, la economía de la iglesia ha cambiado en los últimos, en los primeros capítulos del 1 al 5, vemos donde los apóstoles tenían vamos a decir, el control de las finanzas de la iglesia, pero luego en el versículo 6 se presenta el capítulo 6 se presenta el primer cambio. ¿Lo leemos? ¿Listo? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran ¿qué? Dígalo fuerte, ¿eran qué? En la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí es donde se presenta el primer cambio de la iglesia primitiva con respecto a las finanzas de la iglesia. Y ahora, escuche esto, ahora ya no hay 12 discípulos que organizan esto, sino que hay ahora 7 diáconos a los cuales se les va a encargar esta tarea. Y mire qué calidad de diáconos eran estas personas, que la Biblia dice que eran de buen testimonio y eran llenos del Espíritu Santo. Eso significa que no cualquiera puede ser tesorero de la iglesia. Y imagínense ya con 7,000, 8,000 personas, no sé cuánta gente ya tendrían para el capítulo 6. Estamos hablando que ya habían pasado varios años y tan solo en la primera predicación se habían convertido como 3,000, imagínense. Solamente estoy duplicando. Yo digo que ya eran más, imagínense. Y aún así, había 7 contadores de la iglesia, por así decirlo. Y eran los encargados ahora de administrar los recursos de la casa de Dios. Ahora, en el capítulo 11 de Hechos, vamos allá, 11:27. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Ok. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén. ¿A dónde? Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre de toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y ¿de quién? Y de Saulo. Ahora te voy a decir una tremenda realidad. Conforme la iglesia crece, la iglesia tiene la capacidad de ayudar no solamente a los de su región, sino puede ayudar a gente de otro lado, de otra ciudad. Nosotros como iglesia, un día vamos a poder apoyar más a San Martín Tuxpala, por ejemplo. Lo hemos hecho con nuestros recursos, pero va a venir más con nuestros recursos. Hemos estado apoyando a nuestros hermanos de allá de Cap Jalapa, que a los cuales llegan a ver la transmisión, les mandamos un abrazo. Pero tú y yo debemos de entender que las finanzas del reino están en cambio. Antes no se mandaban ofrendas. Ahora ya se empezaban a mandar ofrendas. Siguiente punto. En medio de todo esto, tenemos una constante que te quiero recordar. En este momento, todavía el templo está instituido y formalizado.
Roma sigue teniendo el control de Israel. Roma imponía y ponía sus propios impuestos. Y el templo de Jerusalén también recaudaba y seguía recaudando los diezmos. Y la iglesia primitiva no solamente daba a la iglesia primitiva también le daba al César y a Roma. Y la iglesia primitiva también daba al templo los diezmos todavía. El templo todavía no había sido quitado. Jesús durante su vida como judío diezmó también. Los discípulos judíos también diezmaron. Y aparte de eso, sostenían la iglesia. A la iglesia primitiva le tocó el proceso de la transición. Y fueron muy generosos. Cada peso que daban, lo daban con mucha generosidad, con mucho amor. Por eso no me sorprende Pablo cómo hablaba de las iglesias. Como dice, se despojaron. Porque cuando hay amor de Dios en el tema de las finanzas, tienes un corazón y un alma. Tercer cambio. Hechos capítulo 18. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban ¿qué? Juntos, pues el oficio de ellos era ¿qué? Hacer tiendas. Me voy a detener tantito aquí. Hasta ahorita no hemos hablado tanto del ministerio que tenían los apóstoles y del cuidado que tenía la iglesia de los siervos de Dios. Por aquí vemos una característica muy importante de Pablo. Pablo hacía tiendas y no se refería deluxe. O sea, son casas, edificaba casas. Y la Biblia dice que se unió con otros hermanos y que trabajaban juntos. Pablo trabajó en sociedad de negocios con otros hermanos para tener para sus necesidades. Hasta aquí no hay problema. Pablo ya era Pablo y servía al Señor. Ahora checa el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Me llama mucho la atención ahora el estilo de Pablo. El estilo de Pablo ahora es trabajo lunes a viernes y sábado. ¿Dónde andaba Pablo? Hablando de Jesús. Órale, ya hicimos la chamba, estuvimos edificando tiendas ahora entre semanas. Sábado. Ahora sí les cayó Pablo aquí en la iglesia. Es el estilo de vida que muchos de nosotros tenemos, ¿a poco no? Si te identificas con Pablo, tú dices, ¿qué hace Pablo? Pues entre semana andaba trabajando, andaba produciendo para pagar sus necesidades. ¿Y qué hizo ahora Pablo? Llegaba el día de reposo, el día de consagración de aquel entonces. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Sirviendo a Dios. Y estaba trabajando en la obra de Dios y evangelizando y hablando de Jesús. Porque ¿sabes qué? Cuando amas a Dios, tu trabajo no es un estorbo. Tu trabajo no es un estorbo. Cuando amas a Dios, tienes tiempo para, aunque sea dedicarle un día, tu descanso, dedícaselo al Señor.
Ay, ya vamos a empezar. Ay, es que es mi descanso, es que trabajo mucho. No, la verdad no te voy a mentir. Pablo tenía otro cableado y por eso su recompensa es grande. Pero no podemos aspirar a decir que tenemos o que merecemos la recompensa que Dios le dio a Pablo, a ese hombre. Honra a quien honra merece. Pero no significa que no podamos. Si podemos. Si podemos trabajar y servir a Dios. Para todos los hombres que están aquí y para todos, porque yo también soy hombre y soy padre de familia. Trabaja entre semana, pero también dedica tiempo a servir a Dios. Dedica tiempo a servir a Dios. Yo creo que Pablo trabajaba como burro haciendo las tiendas. Y aún así, en el día del Señor, él hacía la obra de Dios. ¿Se da cuenta cómo son los ministros? Los ministros de Dios. ¿No cree que Pablo también se cansaba? Pablo se cansaba, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Pablo tenía propósito. El problema es que a veces nosotros tenemos trabajo, pero no tenemos propósito. Aquel que vive solo para trabajar, un día se va a morir y nada se va a llevar. Trabaja por un propósito. Yo sé que no iba a haber muchos amenes, pero dígame, si estás ahí con tu esposo, hazle así, tú puedes, viejo. Dile, así, dile, tú puedes. Y ahora, versículo que sigue, todavía no acaba. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Escuche todo lo que cambió en un pasaje. En un momento, Pablo estaba trabajando en sociedad en Roma. Estaba ahí haciendo tiendas y trabajando y los sábados le daba a la predicación, un solo día. Pero ahora que baja Timoteo y Silas y vienen a Macedonia, ahora en Macedonia, ¿qué estaba Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Entregado completamente a la predicación y el del evangelio. O sea, estaba 100% sirviendo a Dios. Y entonces, ¿de qué vivía Pablo? Ahora, a ver, ¿de qué vivía Pablo ahora? Es que me siento que me acerco y como que se incomodan, así como, me va a preguntar. Ahora Pablo vivía de las ofrendas, de la generosidad de la iglesia. Y ustedes se van a acordar de que había veces donde la iglesia no daba, ni disparaban, ni en defensa propia. O sea, no comían plátano nada más para no tirar la cáscara. Y Pablo les dijo, escuchen, a los de Corinto, les dijo, pues yo he trabajado y trabajé como burro, así, bueno, no les dijo así, les dijo, con fatiga, con afán trabajé para no seros gravoso y para no poner obstáculo, aunque Corinto era una iglesia rica. Ay, digan conmigo, ay. Hasta esta ocasión, ya las iglesias son capaces ahora de sostener a ministros. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 al 11. Hermanos, no se preocupen, ya estoy empezando a terminar. Casi no me dan chance, pero hoy iba a aprovechar. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9
en adelante. Quiero que observe cómo Pablo dice esto y dice algo muy tajante y dice, porque en la ley de Moisés, digan conmigo, en la ley de Moisés está escrito, digan conmigo, está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, digan conmigo, por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Escuchen lo que dijo Pablo. Pablo dice, este mandamiento que está escrito en la ley de Moisés, no lo escribieron por los bueyes. Aunque todo el mundo lo entendió así, Pablo dice, esto no lo dijeron por los bueyes. Los bueyes somos nosotros. Por eso dice en otros pasajes, si sembramos lo espiritual en ustedes, es mucha cosa que recibamos lo terrenal. Tú y yo tenemos que tener muy en claro a qué Dios nos llamó con este tema. Y si alguien te pregunta, si ya por lo menos ahí ya vi que estabas apuntando, ya el tienes ahí. Tú debes de saber por qué haces las cosas que haces en la iglesia. No digas, pues yo fui a la iglesia y como todos daban dinero y todos diezmaban y ofrendaban, pues yo también. No, hay una razón. ¿Me explico? Según de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 al 10. Según de Tesalonicenses capítulo 3, 6 en adelante. Dice, pero os ordenamos, está bien padre eso. Dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, ¿qué? Desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis de imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Tú debes de entender esto. La razón por la cual apóstol Marcos trabaja todavía y es muy movido en los negocios, me encanta eso, pero es una razón, es ejemplo. Tenemos que ser personas trabajadoras. Tenemos que trabajar y hacerlo honradamente, trabajar duro también, esforzarnos. Tenemos que animarnos y ustedes, les prometo, tienen un buen ejemplo. Ahora, no es lo mismo, y les voy a decir una realidad, no es lo mismo trabajar duro que trabajar sabiamente. Y hay un abismal de diferencia. Porque si fuera por trabajar duro, los albañiles serían millonarios. Es la realidad. Pero nosotros en esta temporada tenemos la oportunidad de trabajar también sabiamente. Porque hay gente aquí que yo sé que es de verdad para trabajar bien hechos, esforzados, son puntuales, se esmeran en hacer las cosas bien hechas. Y yo sé que hay gente que le ha preguntado a Dios, Dios, si me esfuerzo en trabajar tanto y así, ¿por qué no me has bendecido? Y entonces aquí el tema entra, un tema que
Ustedes deben de saber y yo se los digo de una vez. Y se los voy a poner con un ejemplo matrimonial. ¿Quieren o no quieren? Pues escuchen. Por más que tú ames los coches, no es lo mismo que tú ames el coche a que sepas manejar el coche. Tal vez te gustan mucho las casas, la arquitectura y te gusta tal vez mucho el tema de construcción, etcétera, etcétera. Y ames mucho todo de ese tema. Pero no porque ames mucho de ese tema significa que sabes cómo hacer las cosas. Y ahora aquí está el ejemplo. Hay hombres que aman mucho a su esposa, pero no por ello significa que saben cómo tratarla. Puedes amar mucho a tu esposo, pero tal vez no eres, obvio que te iba a tocar, titis. Puedes amar mucho a tu esposo y aún así no ser una mujer sabia que edifica su casa. Sí, porque pues puro abrazo, beso, abrazo y apapacho, pero en las decisiones difíciles hay que ser sabios, no apapachosos. ¿Me explico? Entonces, acuérdense que la casa no se construye con gustos, se construye con sabiduría. Y retomando el ejemplo que estaba dando al principio. El ejemplo del principio es esto. Tal vez te gusta mucho tu trabajo, pero tal vez ni siquiera sabes hacerlo bien. Eres bueno haciendo memelas, pero no sabes cómo hacer crecer el negocio. Te levantas a las 5 de la mañana, eres puntual, haces bien hechas las cosas de tal manera que no le caen pesados los alimentos a nadie y a nadie le da chorrillo. Punto. Pero si quieres que Dios te prospere, necesitas más que eso. Necesitas sabiduría. ¿Cómo hacer para que esto que estás haciendo ahorita en un negocio lo puedas hacer en 15 negocios y ganar más de los 15 negocios? Porque con tu sabiduría actual te alcanza solo para tener un solo puesto. Y de un solo puesto solamente vas a ganar lo de un solo puesto. Pero si tienes 15 puestos, vas a ganar lo de 15 puestos. Pero la sabiduría es cómo pasas de tener un puesto a tener 15 puestos. Eso es sabiduría. Y esa sabiduría no solamente viene de la palabra de Dios. Te prometo que tú vas a leer la Biblia entera y no vas a encontrar nada de cómo hacer memelas y hacer franquicias. Eso no está en la Biblia. Vas a tener que buscar a gente que sea sabia, pagar cursos, querer hacer cambios, modificaciones en tu forma de trabajar. Y entonces ahí Dios te puede bendecir, porque mira, te voy a dar una triste realidad, y es una triste realidad porque Dios te quiere bendecir, pero para que Dios te pueda bendecir a muchos de ustedes, primero tiene que bendecir al patrón, del patrón, del patrón. Y entonces, si del patrón, del patrón, del patrón te quiere dar algo, primero escucha, porque Dios trabaja así de esta manera. Cuando Dios te quiere bendecir, Dios va a ver dónde estás trabajando. Estamos hablando de finanzas. Y entonces, para que Dios te pueda bendecir, Dios te va a poner, más bien no, tú estás en un lugar y Dios va a ver en qué lugar estás. Y entonces va a bendecir. Primero, ¿a dónde? Al de hasta arriba, al jefe, al jefe, al jefe, al jefe. Y luego, al que sigue en la línea, al subjefe. Y luego al que sigue. Y así hasta que estás tú. Y si estás en un consorcio súper grandísimo, la gracia te puede alcanzar allí, sí te puede alcanzar allí, pero toma más tiempo. Por eso es que para que tú puedas tener mejores ingresos en un consorcio súper grande y así choncho y puedas tener mejor salario y mejores prestaciones, vas a necesitar mayor gracia.
La gracia es algo que se te puede multiplicar. Pablo dijo, gracia sea multiplicada. Escucha esto, la fe es una sola. Y dice la escritura que Dios da fe sin medida. Ya cómo la administras ya es tu rollo. Pero la fe es una sola y no te la da con medida. O sea, no te dice, te doy un poquito de fe, te doy mucha fe. No, Dios ya te dio la fe que tú vas a ocupar en tu vida y debes de aprender a administrarla. Pero la gracia es diferente. La gracia, te lo voy a explicar de esta manera para que lo tengas muy entendido, de que sepas por qué a veces tú das ofrenda, tú das tu diezmo, tú das tu primicia y a veces Dios no, pareciera que no lo vio, pareciera que como que estaba tapado los ojos y tal vez el pastor andaba en pecado, tal vez, no sé. Entonces, a veces tú crees que la razón por la cual Dios no te bendijo fue porque tenía así los ojos cerrados o porque le caes gordo a Dios y le traes una ofrenda y él le cae gordo. No, la mayoría de las veces es por el nivel de gracia que tienes. Hay una forma de multiplicar la gracia. Si Dios permite, en las siguientes prédicas. La gracia es como este balde. Escucha esto. Dios está mandando bendición arriba del cielo. Escuche, cuando cae lluvia del cielo, cae sobre todo un territorio. Pero imagínate querer acaparar toda la lluvia del cielo. Así. La razón por la cual no puedes acaparar más bendición es porque tienes una gracia limitada. Ora a Dios que te dé mayor gracia. Ora a Dios que te dé mayor gracia. La Biblia dice que en medio de una generación mala y perversa, dice, Noé halló gracia. Y la gracia que tuvo le alcanzó para salvar a toda su familia. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Hay gracia en la cual de repente hay un momento de ensanchación, no sé si estoy pronunciándolo bien, de ensanchamiento, donde tu gracia es ensanchada y de repente cae mayor bendición porque puedes albergar más. Porque la gracia ya te fue multiplicada. Y entonces ahora cuando llueve, la lluvia temprana, la lluvia tardía, tienes un bowl más grande donde cabe más. Y ahora el siguiente año, como tu gracia fue multiplicada y como, yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí con gracia multiplicada, pero si antes ganabas 5,000 pesos a la semana, ahora puedes empezar a ganar 6, 7, 8, porque Dios te está ensanchando. Tu gracia. Pídele al Señor, yo oro sobre ti, que gracia te sea multiplicada a ti y a los tuyos. Gracia caiga sobre ti. Entonces, Dios te quiere bendecir, pero muchas veces te tiene que bendecir al de hasta arriba, hasta arriba. Por eso yo a todos les recomiendo que tengan un lugar donde Dios te pueda bendecir, que no tengas tanta cobertura, que no tengas tantos tapones. Por supuesto, Dios te va a bendecir en donde sea que estés. Dios puede, para Él no hay nada imposible. Pero a veces toma más tiempo. Y a veces tú dices, Señor, la deuda me está ahorcando. Y tú necesitas la ayuda, ¿cuándo? Now, ahora. Entonces significa que tienes que ser emprendedor. Trabajo aquí, pero pues necesito que el Señor me eche la manita. Entonces, ¿qué hago? Trabajo acá, pero a la vez también estoy produciendo de este lado, donde no tengo quien me tape y estorbe la bendición. Dale un fuerte aplauso al Señor. Claro. Ya termino con esto. Híjole, hay tantas cosas que no les pude decir. Mateo capítulo 27, versículos 57 al 61. Hay tantas cosas que no les pude decir. Por ejemplo, que les he estado llevando con el tema de la historia de la iglesia y cómo es que en el Antiguo Testamento había diezmo y por qué ahora nosotros diezmamos. Hubo alguien que diezmó primero otra vez. Y les quería contar esa historia porque está bien padre. Pero ya no dio tiempo, ya no. Yo sé que ya ustedes tienen hambre porque yo tengo hambre.
Pero hay toda una historia del por qué nosotros ahora diezmamos y sostenemos a la iglesia de esta manera y hacemos las cosas de esta manera. Solamente quiero terminar esto con Mateo 27:57. ¿Ya lo tiene? Este es un referente de cómo es que ahora nosotros sostenemos la iglesia. Para muchos, José, el soñador, ha sido un referente de economía y de finanzas. Pero en el Nuevo Testamento, José de Arimatea es nuestro referente de cómo tratar las finanzas en la iglesia. Escucha esto. Mateo 27:57. Léalo conmigo y dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico, ¿de dónde? Llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Digan conmigo, nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Este es el mejor ejemplo de cómo nosotros tratamos las finanzas en la iglesia, la economía del reino de Dios hoy. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y las personas que tienen los recursos, muchos o pocos, en este caso él tenía muchos, ahora tienen el poder de honrar el cuerpo y ponerlo y de esconderlo y de ayudar aún en medio de cualquier crisis. Los hombres ricos y tú y yo ahora podemos participar de honrar en la primicia y como primicia, porque el sepulcro era un sepulcro usado o era un sepulcro nuevo. Significa que el primer cuerpo que se iba a poner allí también es una primicia. Y entonces, cuando tú honras al cuerpo de Cristo y lo proteges, porque afuera en el madero estaba colgado, estaba expuesto. Un animal lo podría haber comido. Un ave podría haber bajado del cielo y pudo haberse comido el cuerpo de Cristo. Porque las aves de rapiña eso hacían en la antigüedad. Y aún hoy en día, si tú dejas un cuerpo por alguna zona, no recomiendo, obviamente. Estamos hablando hipotéticamente. Si me está viendo el FBI. Y entonces... obviamente la selva, la fauna se lo come. Y lo que hizo José de Arimatea fue quitar el cuerpo de donde estaba y resguardarlo y protegerlo. Eso es lo mismo que tú y yo hoy tenemos que hacer. Como primicia, tenemos la oportunidad de honrar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Di conmigo. Yo cuando diezmo, cuando ofrendo, cuando doy primicia, tengo la oportunidad de honrar el cuerpo de Cristo y ponerlo en honra. De cuidarlo, de resguardarlo, de protegerlo de cosas que se lo quieran comer. La crisis quiere comer a la iglesia, pero no va a poder porque aquí en CAP hay José de Arimatea. Gente entendida en el reino de Dios, que sabe honrar y sabe las primicias, la gran bendición de honrar al cuerpo de Cristo con la primicia.